la clase programada para hoy día. ¿Ya? No sin antes recordar, ¿no?, de la importancia de los alcantarillados sanitarios. La principal importancia era preservar la salud de una determinada población para evitar malos olores, para evitar enfermedades, ¿no?, por transmisión de vectores, de insectos que puedan estar en contacto con el líquido cloacal y transportarlo a las viviendas, ¿no? Por aspectos, por paisaje, ¿no? Se ve feo una población donde el agua negra esté por la superficie, ¿no?, a la vista de todos. Entonces son varios los aspectos, pero principalmente para evitar las enfermedades. ¿Ya? Entonces, y el conjunto de estructuras que componen un sistema de alcantarillado sanitario, en primer lugar están las tuberías, pues las cámaras de inspección. Una vez que se recolecte el agua, vendría a ser la estructura, los diferentes componentes que van a conformar la planta de tratamiento, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la anterior clase principalmente. Entonces, para poder darle tamaño, para poderle darle un costo a esas estructuras, primeramente debemos de determinar los parámetros de diseño. Estos parámetros de diseño te van a servir tanto para la red de tuberías de alcantarillado sanitario, como también te va a servir para el dimensionamiento de los diferentes componentes de la planta de tratamiento. ¿Ya? Entonces, adelante, vamos. Los parámetros de diseño. ¿De dónde deberíamos partir? Entonces, de conocer la población a la cual se va a beneficiar o para la cual se lo va a diseñar el sistema de alcantarillado sanitario, ¿no? Muchas veces ya está construido y solo hay que ir a verificar. Entonces también se puede decir para el diseño y o para la verificación del alcantarillado sanitario. ¿Ya? Periodo de diseño, ¿para cuántos años se prevé que funcione correctamente el alcantarillado sanitario? Entonces son datos que se pueden conseguir sin ningún problema. Luego el área de proyecto. ¿Ya? El área de proyecto, el lugar de ubicación, hay que delimitarlo, hay que hacer un polígono. Es decir, esta es el área, tantas hectáreas o tantos metros cuadrados. Luego la dotación, similar concepto, esta parte del sistema de agua potable. ¿Ya? Si están en Ingeniería Sanitaria 2, es porque la mayoría ha aprobado ya la materia de Ingeniería Sanitaria 1, entonces sabemos cuál es el concepto de dotación, ¿no? Y las unidades nos ayudan, ¿no? Nos dice litros habitante día en promedio, en esa población de proyecto, de cuántos litros, ¿no?, cuántos litros consume una persona por día para sus necesidades más cotidianas, más domésticas, ¿no?, más básicas. Y en función de esos parámetros, población, dotación, acompañada con las características de la zona de proyecto, el área de proyecto, determinamos los caudales de diseño. ¿Ya? Entonces esta parte es bastante similar al cálculo de caudales de diseño del agua potable, con pequeñas variaciones, porque el agua potable llega limpia a la casa, la usamos. Mucha de esa agua que usamos, por ejemplo, en limpieza de los ambientes de la casa, en regar las plantitas del jardín, en limpiar vidrios, en lavar el auto, etcétera, no llegan al alcantarillado sanitario, ¿no? Los que con seguridad van a llegar al alcantarillado sanitario son los que salen del inodoro, lavamanos, lavaplatos,
¿no? Duchas, todos esos que están conectados mediante tubería. El periodo de diseño depende, en años, depende generalmente de la durabilidad de los materiales que se usa para la construcción, en este caso de las tuberías, de los hormigones, de los equipos electromecánicos que a veces intervienen, ¿no? Cuando es cuando tiene muchos equipos electromecánicos, estos equipos electromecánicos no van a durar mucho tiempo, hay que hacerlos el cambio, ¿no? Generalmente cada 5 años hay que hacer el cambio de estos equipos, ¿no? Unas tuberías, hormigones, sin ningún problema, 20 o más años, sin ningún problema, ya con muchísima operación y mantenimiento, hasta 50 años las tuberías y los hormigones sin ningún problema, ¿ya? Entonces, un valor normal para alcantarillados sanitarios es 20 años para poblaciones pequeñitas, ¿ya? Al decir pequeñas, vamos a hablar de poblaciones menores a 20,000 habitantes, como dice ahí la tablita, ¿no? Y 30 años para poblaciones mayores a 20,000 habitantes. Puede haber excepciones y hay que justificarlo, ¿no? Escribiendo por qué sí, por qué no, ¿no? Mucho tiene que ver aquí en la proyección de crecimiento igual, ¿no? La proyección de crecimiento, ¿ya? Entonces, para el periodo de diseño, generalmente en poblaciones pequeñas, 20 años, y poblaciones mayores a 20,000, ciudades, ¿no? 30 años. 30 años. Los equipos electrónicos, electromecánicos, sería equipos electromecánicos, donde está la bomba, ¿ya? Donde está la bomba, fuera, Abraham Rodríguez, su micrófono, ya. Los equipos eléctricos se dimensionan varias veces dentro del periodo de diseño del proyecto. Por ejemplo, si decidimos hacer un proyecto para 30 años, yo voy a dimensionar un equipo electromecánico, los de bombeo, a veces hay los sopladores, aireadores, etcétera. El primer equipo que voy a colocar lo dimensiono para un caudal de diseño de 5 años, y tal vez si es un muy buen equipo, si me ofrece las garantías en el mercado existe hasta 10 años, ¿no? Pero también ya tengo que decir, después que cumpla 5 años, tengo que volver a dimensionar, hacer otra proyección, ya para otro equipo, ya para un caudal de 10 años, luego para un caudal de 15 años, luego un caudal para 20 años o un caudal para 30 años, ¿no? Porque va a ir aumentando el caudal. Y lo que se hace generalmente es decir, a ver, si son 30 años, voy a dimensionar para 5 años y dimensiono para 5 años y coloco 6 equipos eléctricos, electromecánicos, 6 bombas, por decir, y que ya me va a salir para los 30 años, ¿no? Una bomba empezará el funcionamiento en el año 0, ¿no? Con una sola bomba, después 2, después 3. Ya cuando estemos en los 15 años empezarán a funcionar las 4, ya cuando estemos en los 25 años de funcionamiento empezarán a funcionar las 6. O lo que se hace es comprar 2 al principio y las restantes después, por el tema del avance tecnológico, por mejoramiento de las eficiencias de las bombas. Entonces, compramos 1 o 2, indicando que esas bombas solamente van a poder servir los primeros 5 hasta los 10 años de funcionamiento, ¿ya? Y escribiendo que después de los 10 años se tiene que renovar las bombas con otras bombas iguales a estas o de mayor capacidad, ¿ya? Entonces ahí está un poquito la diferencia en el análisis del periodo de diseño. La población de proyecto
el lugar, ¿no? O sea, el lugar donde va a ser construido la red de alcantarillado, ¿no? Generalmente las tuberías van a estar al frente de sus casas, al frente de las casas, de las viviendas. Esta población de proyecto inicialmente es identificada por quienes van a financiar el proyecto. En Bolivia generalmente lo financia el Estado, ¿no? A través de alcaldías, gobernaciones y otras instituciones dependientes del Estado. Identifican, tienen que ver que tenga agua potable inicialmente. Y, bueno, ya tiene agua potable, después la gente tiene que estar interesada en el proyecto y estar predispuesta a pagar una tarifa por el servicio, una tarifa mínima. Bueno, adelante, se firman los papeles y otros requisitos más y ya se tiene definido la población de proyecto. Esa población de proyecto es la actual, ¿no? La actual, la presente. Y como estamos diciendo que el periodo de diseño va a ser 20, 30 años, ¿no? Tal vez menos en algunos casos. Entonces hay que pensar en una población a futuro, similar al del agua potable. Y para eso necesitas la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Ahí repasas un poquito esa literatura. Los métodos de cálculo son los mismos que utilizamos para el agua potable, o sea, primeramente se va a determinar el caudal de agua potable y en función del caudal de agua potable, un porcentaje de esa agua se convertirá en agua residual, ¿no? Ese es el camino que se sigue, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces ahí tenemos las formulitas más usuales que ustedes ya las conocen. Las que vamos a usar aquí en la materia son aritmético, geométrico y exponencial. La curva logística, ustedes la van a poder aplicar en su vida profesional si tienen datos, ¿ya? De por lo menos tres censos anteriores, por si estamos ahorita en el 2021. Si yo calculo con la última tendencia de los últimos 10 años, ¿no? Estoy pensando que el crecimiento va a ser muy similar a los últimos 10 años, pero si nos vamos más atrás, los últimos 20 años, los últimos 30 años, los últimos 50 años, vamos a ver que las tendencias no son uniformes. Hay temporadas en que ha crecido mucho, hay temporadas en las que no ha crecido nada, hay temporadas en las que ha crecido poco y tal vez alguna otra temporada en la que ha decaído la población. Entonces la curva logística trata de recopilar todas esas subidas y bajadas en el crecimiento de la población, ¿no? O sea, la población generalmente crece, pero a ritmos diferentes, ¿no? A veces muy rápido y a veces se rezaga e incluso a veces puede bajar en el transcurso del tiempo, ¿no? Y el aritmético, el geométrico exponencial trabajan con la última tendencia, ¿no? Siempre que sea positiva. Si es negativo, toman 1% de tasa de crecimiento. Y la curva logística te toma los últimos 3, ¿no? ¿Ya? Necesita mucho análisis y mucho más datos. Entonces, más usuales, aritmético, geométrico y exponencial. ¿Ya? Y para eso tenemos una tablita que nos sirve de guía. Ya nos está diciendo aquí cuáles usar, en qué condiciones. Los que están en paréntesis necesitan cierto análisis, cierta experiencia del que diseña. ¿Ya? Cierto análisis, cierta experiencia y sobre todo interpretar datos socioeconómicos de la población del área de proyecto, ¿no? Al decir datos económicos, socioeconómicos, es aparte del valor numérico que nos da la tasa de crecimiento,
¿no? Que eso es un valor numérico que nos da el INE, que tú lo puedes también calcular, la tasa de crecimiento. Entonces, estos que están en paréntesis necesitan un análisis de si está o no creciendo económicamente la población, o si está estancada, si hay mucho empleo, si hay poco empleo, si la gente tiene capacidad de poder pagar una alta tarifa por un excelente servicio o una tarifa media, por un servicio medio también, ¿no? Si hay previsión de que pueda existir alguna industria, alguna riqueza natural, algún área productiva, comercial que vaya a crecer mucho y influya en un crecimiento más rápido de lo que actualmente está creciendo, ¿no? O por el contrario, que parece que la población está medio estancada en su parte económica, no hay empleo, ¿no? Y no hay ninguna previsión de que haya alguna riqueza natural, que el comercio no va a proliferar. Entonces ya prevés que el crecimiento va a ser menos de lo que se había previsto al calcular con estas tablas, ¿no? Entonces esos análisis requieren experiencia, ¿no? Conocer el medio, consultar y otros datos que no son no tanto técnicos, son económicos y sociales, ¿no? Nosotros en la materia no vamos a hacer caso a los paréntesis, ¿ya? Para nosotros este X2 va a ser X nada más, y este X1 va a ser X. O sea que si yo tengo una población entre 2.000 y 10.000, aplico los tres métodos y saco el promedio, ¿ya? Si tengo una población de 10.000 a 100.000, aplico geométrico y exponencial y saco el promedio. Si tengo una población mayor a 100.000, geométrico y exponencial, ¿no? Porque curva logística no lo vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, en un trabajo real, ya fuera de la universidad, ya donde tú podrás decidir con cuál trabajar. Si quieres, te enmarcas en esta tablita, o te sales fuera de esta tablita, pero siempre justificas por qué. Porque por ahí estoy aquí entre 10.000 y 100.000. Me recomiendan geométrico y exponencial y yo solo quiero aplicar exponencial. Aplico solo exponencial y lo escribo porque justificando, ¿ya? Y así, en cualquier caso. Nosotros no tenemos datos socioeconómicos, tampoco vamos a analizar, no estamos capacitados para analizar eso, a no ser que yo dé algo bien clarito, ¿no? Clarito, que yo escriba un texto, ¿no? Bien dirigido a elegir, pero si no hay eso, todas son X para nosotros, ¿ya? La otra consulta a esta tablita vamos a entrar con la población futura, ¿ya? Anótense éxito para poder decidir. Primeramente hacemos este cálculo con los tres métodos, hacemos y no hay mucha diferencia entre los tres. Generalmente la exponencial es un poquito más, geométrica es un poquito menos, aritmética un poquito menos, ¿no? No con mucha diferencia, con muy poca diferencia, y vemos más o menos en qué valor tiene, y vemos en cuál de estos entra, en qué rangos de estos entra, y elegimos. Puede haber algún caso que estés justo en el medio, ¿no? Que te salga 10.000 y no sepas con cuál trabajar, siempre al mayor nos vamos, ¿no? Al mayor. Si estamos en 2.000, bueno, nos vamos a este lado, ¿no? Este sale 2.000, pero aquí está, ¿no? De 2.000 a 2.001, 10.000 a 10.001. Ya ha llegado el momento de analizar, en algún ejercicio lo haremos. Área de proyecto. Ya hemos adelantado, se considera área de proyecto aquella que contará con el servicio de alcantarillado sanitario para el periodo de diseño del proyecto. Está por demás decirlo. La delimitación del área de proyecto debe seguir los lineamientos del plan de desarrollo de la población o planes maestros o ser establecido de acuerdo a un estudio de áreas de expansión futura. Esta parte no la hacemos nosotros, lo hace generalmente las alcaldías, los gobiernos municipales,
¿no? Los que se encargan del crecimiento urbano, dónde van a estar ubicadas las casas, las fábricas, áreas verdes. Y además es sistematizada por la entidad o EPSA, como se llama, la que opera el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Entonces, nuestro trabajo como ingenieros es recabar esa información de esas instituciones. Recabar un plano catastral donde estén las casas, las calles, los ríos, etcétera. De acuerdo a la magnitud y características de la población, se deben diferenciar claramente las áreas de expansión futura, esto es importantísimo. Nosotros partimos de una población inicial, entonces hay un área inicial del proyecto que está habitada, pero al calcular una población futura, esa población futura va a hacer crecer el área de proyecto, ¿no? Las zonas que no estén habitadas, en un futuro van a estar habitadas, entonces esas zonas que a futuro van a estar habitadas también pertenecen al área de proyecto, entonces hay que prever, hay que identificarlas. ¿No? No lo hacemos solos, lo hacemos con los de la alcaldía y con la entidad que da el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Dotación media diaria. Se refiere a la cantidad de agua que tú, yo y todos en forma personal consumimos en un día para nuestras necesidades, las básicas y a veces hasta las que son un poco de lujo, ¿no? Las que son un poco de lujo también están consideradas, ¿ya? Hoy en día no hay problema que tengas jacuzzi, que tengas piscina, donde el agua no recircule, sino siempre esté cambiándose por una nueva, no hay problema, que tenga sistema anti-incendios, etcétera, ¿no? Porque ya le han puesto un precio al agua. Entonces, si quieres consumir muchísimo, consumí, pero también pagas muchísimo. Y si el bolsillo no alcanza, entonces se consume lo necesario, ¿no? Lo básico, lo básico. ¿Ya? Entonces, esta dotación, si te das cuenta, al haber dicho tú, yo, ellos y todos, es variable, no es un solo valor, ¿no? Varía en función del bolsillo, hemos dicho, es un factor importantísimo hoy en día. No es lo mismo tener en la casa 10 baños con sus 10 duchas, donde cada una puede ducharse media hora o una hora, o tener un domicilio con una sola ducha, donde unas 5 personas tienen que hacer fila para ducharse y duran 5, 10 minutos, ¿no? Entonces, después está el clima. Cuando hace más calor, uno tiene que bañarse más veces. Después está la cultura o los trabajos que uno realiza. Hay trabajos donde te ensucias más, la ropa se ensucia más, hay que limpiar más, hay que lavar más seguido. Hay otros trabajos donde se ensucia menos, ¿no? Pues tienen jardín más grande, jardín más pequeño, casa más grande, casa más pequeño. En el lavado de los utensilios, ¿no? Se ensucian más utensilios, otros menos utensilios. Entonces es re variable, re variable. Mucha gente almuerza en la calle, en una pensión, otros sí o sí en su casa. Entonces, desde ahí, si se dan cuenta, la dotación que consume cada persona es variable. Por eso siempre se habla de un valor medio. En un estudio que sea netamente de dotación, lo que hace el consultor encargado es ir por casa, ¿no? Por casa y dar las indicaciones de cómo sus personas con las que está trabajando en cada casa, cómo puedan medir su consumo. Es muy difícil. Lo que generalmente se hace es medir el consumo de la familia, ¿no? Por ahí son seis integrantes, entonces medir cuánta agua consumen en total. Y esto es fácil porque se tiene un medidor de agua a la entrada de la casa. Entonces anotas la lectura inicial a las 0 horas de la mañana, puede ser, ¿no? O si no, a las 7 de la mañana. Y después de 24 horas vuelves a medir. Y la diferencia de esas dos lecturas te da el volumen que ha utilizado la familia, el volumen de agua,
Y si son 6 integrantes, lo divides entre 6, ya tienes los litros habitante de, ¿ya? Entonces, en un proyecto que te toque hacer, por ahí son 500 familias. Bastará con que tú hagas unas 10 a 20 familias, ¿ya? Ese trabajo de si tienen ya medidor de agua potable. Entonces, vas un día, mides en esas 20 casas elegidas al azar, mides la lectura inicial en sus medidorcitos de agua a la entrada de su casa, ¿no? Por ahí está 508, por decir, anotas 508 metros cúbicos. Anotas la hora que estás haciendo la medición en las casitas, vuelves al día siguiente a la misma hora, ¿no? A la misma hora, y si estaba a 508, por ahí ha subido a 700, perdón, sí, 700 puede ser, número al azar. Entonces, metro cúbico, hago la diferencia, 700 menos 508, me da un valor, ese valor lo divido entre el número de habitantes de la casita y tengo los litros de habitante. Valor medio tengo que hacer eso. De las 20 casas y saco el promedio de las 20 casas, ¿no? Algunas casas tendrán 6 habitantes, otras 3, otras 2, otras 1. Para cada casa saco litros habitante día, por habitante y promedio. Ya, ese trabajo ya lo han hecho otras instituciones y han formado esta tablita, ¿no? De muchos muestras. Es una tablita que está desactualizada. Ya es desactualizada, es del 2007 para atrás, donde no había muchos medidores, donde no había los artefactos que hoy en día hay, los ahorradores de agua. Entonces, ha cambiado seguramente. Ha cambiado. Entonces, esta tablita con muchas pinzas, sí la utilizamos porque no tenemos trabajos de campo, nosotros lo vamos a seguir utilizando en la materia, pero en la realidad ya te he explicado qué es lo que puedes hacer para tener un valor mucho más real, ¿ya? Entonces, a esta tablita vamos a entrar con la población inicial, de diseño que tengamos, ya en un ejercicio va a ser más entendible, aparte que eso tú ya lo has hecho en agua potable, en función del área o del tipo de clima, ¿no? De la zona geográfica. Más que todo lo voy a colocar tipo de clima, ¿ya? Para altiplano vamos a decir que estamos hablando de zonas frías, valles, un clima templado, ¿no? Clima templado y llano, lo vamos a llamar lugares muy calurosos, ahí va a estar incluido lo que es los Yungas, Chaparé, Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? Y tal vez los Chacos Tarijeños, Chuquisaqué, ¿ya? Nuestra población nunca va a ser exacta, estos valores van a estar en un punto intermedio, interpolamos, entonces si es zona del altiplano y nuestra población inicial está entre 2.000 y 5.000, entonces digamos para 2.001 es 50, para 5.000 80 y para nuestra población inicial que tengamos que puede ser 3.058, tanto será interpolación. Como te digo, la tablita es referencial. Si tú haces otro trabajo diferente a este para poder determinar tus notaciones, excelente. La que yo te dije puede ser una opción. Y le escribes, ¿no? Le escribes para que el que revise el proyecto no vaya a esta tablita, sino vaya a tus valores que has medido, que va a estar en anexos, ¿no? Los aforos que has hecho en todas las casas con los medidores de agua. Está comprobado que una casa que no tiene inicialmente alcantarillado sanitario y sobre todo que no tiene agua, inicialmente cuando no hay agua, la gente se provee de un pozo por bombeo, a veces se provee de cisternas, a veces acarreando de un río, etcétera, ¿no? Y como es más costoso proveerse el agua
uno mismo. Entonces, dentro de su domicilio no tiene muchos lavamanos, no tiene muchos baños, ¿no? Eh, no tiene ese sistema contra incendios que decíamos, ¿no? Salvo excepciones, siempre hay excepciones. Entonces, si no tienes un agua que te llegue en tubería hasta tu casa, los artefactos sanitarios también son los más básicos, ¿no? Los más imprescindibles. Porque no tienes el agua las 24 horas del día, tienes que proveerte vos mismo, entonces pues. Pero ya cuando tienen el sistema de agua potable y ven que esta dotación es buena, o sea, en cantidad y en calidad aceptables, en cantidad y calidad aceptables, y el precio es más o menos económico, entonces ya en la casa, desde que empieza a funcionar el sistema de agua potable, va creciendo la cantidad de artefactos sanitarios. ¿Ya? Si al principio tenías un baño y en la misma familia aparecen los hijos, ¿no? O a veces los nietos también más integrantes en la familia, entonces aparecen más artefactos sanitarios, más baños, más lavaplatos, más lavamanos, jacuzzi, piscina, hemos dicho, y otros servicios, ¿ya? Otros servicios. Jardín, ¿no? Esos jardincitos con aguas danzantes, etcétera. Entonces, a ese crecimiento de artefactos sanitarios y que van paralelos al crecimiento económico de esa vivienda, de esa población, entonces es que aumenta el consumo de agua por persona, independientemente de que crezca o no la población. Ya la población puede que no crezca, pero los artefactos sanitarios y el servicio de agua potable es continuo las 24 horas del día y la calidad del agua es buena, entonces va a aparecer más artefactos sanitarios, ¿no? Y como les decía al principio, si inicialmente una persona, una vivienda que tenía, por decir, 5 personas, a los 20 años siguen siendo las 5 personas, pero inicialmente tenían un solo baño. Y por el crecimiento económico de la familia, ya tienen ahora 5 baños, cada uno baño privado. Entonces, ya te puedes bañar una hora, aunque sea, ¿no? Una tina, burbujas, una hora o 2 horas ahí viendo tele o viendo el celular. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, es importantísimo calcular la dotación futura y para esto necesitas el número de años, el periodo de diseño que has utilizado para calcular la población futura, ¿no? Este periodo de diseño, ese mismo valor utilizas. Además, utilizas el coeficiente de variación anual de la dotación. Muy difícil de determinar. Su valor está entre 0,5 al 2%. ¿Ya? El crecimiento es grande, 2%. Cuando el sistema está empezando recién de cero, el sistema de agua potable, de cero. ¿Por qué agua potable decimos? Porque primero determinamos la cantidad de agua potable y un porcentaje se convierte en agua residual, ¿no? Aclaramos nuevamente eso. ¿Ya? 2% para sistemas nuevitos y muchas veces lo que se hace es mejorar, cambiar las tuberías, ¿no? El sistema ya está funcionando 20 años, ya las tuberías están rotas, hay que cambiarlas o mejorarlas o ampliarlas. Entonces ya ha crecido en sus artefactos sanitarios. Entonces un 0,5%, vamos a hacer un nuevo proyecto, otros 20 años, pero el crecimiento ya va a ser más plano, ¿no? Más suave, los 0,5. Y ahí está la dificultad cuando es parte nueva y parte un mejoramiento de lo que ya existe, ¿no? Ahí tenemos que utilizar un valores medios, ¿ya? En algún ejercicio veremos ese aspecto. Y tal vez, si no, al no tener ese análisis por seguridad, si gran parte del proyecto es nuevo, directamente un 2%, ¿no? Pero se puede tomar valores intermedios, ¿ya? Vamos a ver algún ejemplo para tenerlo presente. Coeficiente de retorno. Entonces, aquí ya nos separamos un poquito de lo procedimiento que hemos aprendido para agua potable. Entonces, aquí ya es para el alcantarillado sanitario. Es estandarizado
un 80% del agua potable que llega a nuestras casas se convierte en agua residual. Puede ser menos incluso ya, hasta un 60%. Y en algunos casos puede que sea un poco más, ¿no? Pero en promedio está entre el 60 al 80%. Nosotros vamos a utilizar un 80% generalmente, salvo que yo en algún examen te dé el valor así, ¿no? Te diga, el coeficiente de retorno es 70%, yo te lo doy, ¿no? Pero si no te doy ningún dato, se sobreentiende que va a ser el 80%. ¿Ya? Entonces calculas tu caudal de agua potable. Ahora, ¿cuánto va a ser para el alcantarillado sanitario, para las tuberías de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento? El 80%. ¿Ya? Entonces, es un primer caudal que vamos a tener para el dimensionamiento de alcantarillados sanitarios. Leer siempre los conceptos, porque eso es lo que preguntamos en los exámenes. En función de toda esa parte teórica, ya podemos calcular el caudal medio. El caudal medio, si está afectado por el coeficiente C, ya es el caudal medio de aguas residuales domésticas, ¿no? Entonces, como sabemos, el caudal medio tienes que multiplicar población futura por dotación futura. Y para que te salga en litros segundo, divides entre 86.400. ¿No? Por ahí quieres en litros día nomás, no multiplicas entre 86.400. ¿No? Y el coeficiente C, el de retorno, que hemos dicho que generalmente es 80%, pero puede ser menos, como también puede ser más, previa justificación. Con cosas complementarias, no hay mucho que explicar aquí. Aquí no hay que, como dice, ¿no? Número de lotes, dice, ¿no? Número de lotes, por la cantidad de habitantes por lotes, viene a ser la misma población, ¿no? Pero ya sabemos que esta es población futura, población futura. Ese es el camino que vamos a seguir. En las sedes del alcantarillado sanitario, cuando eran principalmente las tuberías de hormigón, las que del 2000, del año 2000 para atrás, eran las que más se usaban, ¿ya? Eran generalmente puro hormigón, tubos de hormigón, y las juntas eran con cemento, ¿no? Una mezclita de cemento. Y como sabemos, los hormigones se dilatan y se contraen, ¿no? Y también como sabemos que el hormigón no es 100% impermeable, ya cuando está saturado de agua, por afuera, sobre todo, rodeado de agua, cantidades pequeñísimas, ya casi insignificantes, entraban al interior de la tubería. Y se han hecho estudios y se ha comprobado, ¿no? Que si lo analizabas por un tramo en 100 metros no era nada, pero si lo analizabas en tramos ya de 1000, 2000, 3000 metros, ya significaban unos cuantos litros extras que entran a la tubería. ¿Ya? Ya en las tuberías que son de PVC, generalmente las que son conjunta de pegamento PVC, y a veces el pegamento no se colocaba uniformemente o había algún movimiento interno de las tuberías, algún asentamiento de la tierra. Entonces, se podía abrir, pero aberturas mínimas, ¿no? Mínimas, ínfimas, donde el agua también podía entrar o salir por infiltración, dependiendo de donde haya más presión. Y si el nivel freático es alto y está rodeándole a la tubería, el agua también entra al interior de la tubería, porque en el interior de la tubería el agua siempre va funcionando como un canal. ¿Ya? El agua dentro de la tubería no toca toda la pared, ¿ya? Funciona a sección parcial, nunca está lleno.
Es un requerimiento de los alcantarillados sanitarios a gravedad, que funcionen como canal. Entonces también le entra agua, muy poquito. Ya con los anillos de goma, los que se usan actualmente, y ya todos los proyectos vienen con anillos de goma, esa infiltración es mínima o casi nada. La infiltración sobre todo va a existir donde la tubería de PVC se conecta a una cámara de hormigón. En la cámara de hormigón se hace un orificio y se le mete la tubería y se lo sella con mezcla de cemento. Y generalmente por ahí es que ingresa agua extra. ¿Ya? Esta agua de infiltración es un agua de lluvia que está contenida en el suelo y que por cualquier abertura, ya sea en tubería o en las cámaras, ingresa mínimamente, mínimamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una tablita para poder calcularlo. Necesita saber qué tipo de material compone el tubo. Generalmente son plásticos. ¿Ya? Y se exigen hoy en día que sí o sí sean conjunta de goma. Ya no necesita pegamento. La goma hace presión al tubo y sale ni entra agua, ¿no? Sale ni entra agua. Salvo que sea que tenga algún defecto. Aún así se prevé la entrada de agua, sobre todo por la conexión en todas las esquinas de tubería con las cámaras. Necesitas saber la longitud de tu sistema, o sea, antes de poder calcular el caudal de infiltración, necesitas saber la longitud total de las tuberías que componen tu sistema de alcantarillado sanitario, o lo haces por tramo. Por tramo vas calculando cuánto es el caudal por infiltración. Ya en un ejercicio nos va a quedar mucho más claro. Nivel freático bajo, alto, en las tuberías PVC no hay diferencia, en las de hormigón sí había diferencia. Litros segundo por metro lineal de tubería. Conexiones cerradas. Las conexiones cerradas han existido desde que apareció el alcantarillado sanitario, ha existido, existe ahora y seguirá existiendo en el futuro, ¿no? Pese a que no debería existir. Conexiones cerradas se refiere cuando en nuestras casas o en cualquier institución, ¿no? El agua de lluvia lo conectamos al alcantarillado sanitario, ¿no? El agua de lluvia lo conectamos al alcantarillado sanitario. Una figurita que lo he eliminado, pero me gustaría explicar aquí. Este tema es bien importantísimo. Aquí. Aquí, en esta figurita va a quedar muy bien, ¿no? El agua de alcantarillado sanitario ya hemos explicado y ustedes lo han analizado. Una vez que se genera en las casas, en las instituciones, se recolecta a través de las tuberías y se transporta a una planta de tratamiento. Las conexiones cerradas se refieren a que el agua de lluvia que llega a veces al techo de tu casa o al patio de tu casa debería salir por un alcantarillado sanitario, por un alcantarillado pluvial, por decir, pluvial, o directamente por la superficie a través de canales o quebradas naturales llegar al río. Pero muchas veces por desconocimiento o por facilidad o porque no hay más opción de las casas, de las instituciones, esa agua de lluvia la conectan al alcantarillado sanitario. ¿En qué porcentaje? No se sabe. Solo ocurre cuando llueve de paso. ¿Ya? Entonces, aproximadamente para tener un caudal, se ha copiado de bibliografía de otro país que está entre el 5 al 10% del caudal de aguas residuales. O sea, si yo tengo un caudal de aguas residuales ya calculado que va a pasar por la tubería, ahí le tengo que aumentar entre un 5 o 10%, o sea, mayor ese caudal. ¿Por qué? Porque justamente hay conexiones erradas que lo llamamos, donde el agua de lluvia la descargan al alcantarillado sanitario.
esta agua tiene que ir a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento, su tamaño está en función del caudal. O sea que si llega demasiado caudal tiene que ser muy grande, y si es muy grande es más costoso. Peor cuando funciona con equipos electromecánicos. Se estaría gastando plata, mucha plata para tratar agua de lluvia, ¿no? Entonces está prohibido que el agua de lluvia ingrese al alcantarillado sanitario. Las conexiones cerradas no deberían existir. Ya no están penadas por ley, pero es difícil entrar a cada casa y revisar, ¿no? Dónde están desaguando las aguas de lluvia. Ya, pero por conciencia propia hay que desaguar afuera de la casa. Si no hay alcantarilla pluvial, bueno, a la calle, y de la calle buscará su camino por gravedad hasta llegar a un río, a un lago o al mar, ¿no? ¿Ya? Además, la calidad de tratamiento del agua residual en la planta de tratamiento se ve muy afectada cuando ingresa agua de lluvia, más de lo previsto. Tú prevés entre un 5 y 10%, por ahí entra un 20%, entonces la calidad de tratamiento, de purificación, decae, ¿ya? O sea que el agua que sale de la planta de tratamiento ya no va a cumplir con las exigencias de calidad, ¿no? Entonces una planta de tratamiento está dimensionada por un determinado caudal. Si le echas más, lo malogras todo el procedimiento, ¿no? Por suerte la lluvia no dura mucho tiempo, ¿no? Ese efecto negativo es por horas o tal vez por días y nuevamente recupera después su calidad de tratamiento, ¿ya? Entonces, ahí de por qué no debería existir conexiones cerradas, pero existe, hemos dicho, ¿no? Entre un 5 al 10% del caudal total, del caudal máximo horario, el caudal punta que llamamos nosotros, del caudal punta o caudal máximo horario de aguas residuales. Entonces, si nos recapitulando, ¿no? Tenemos un caudal medio. El caudal medio te va a servir para dimensionar la planta de tratamiento. El caudal medio para la planta de tratamiento. Para esta la tienes que aumentar el caudal de infiltración, que va a ser poco, y el caudal de conexiones cerradas, que este sí es entre un 5 y 10%, es considerable. Hasta ahí para la planta de tratamiento. Ya para las tuberías del alcantarillado sanitario, necesitas primero determinar este coeficiente punta. El coeficiente punta no es más que la multiplicación del K1 y el K2 que nos utilizan agua potable. ¿Ya? El coeficiente de variación anual, ¿no? El coeficiente de variación horaria y diaria, medida en un año, ¿no? Coeficiente de variación K1 diario, K2 horario. Estos son valores promedios medidos en un año, ¿no? En una determinada población. Entonces, K1 y K2, similar al del agua potable. ¿Ya? Similar, el mismo concepto, la misma tabla. Multiplicando los dos, tienes el coeficiente punta. ¿Ya? Otras fórmulas para calcular el coeficiente M son estas otras que no las vamos a aplicar. ¿Ya? Solamente las menciono porque están en la norma. M para nosotros va a ser multiplicar el K1 por K2. Y para K1 y K2 ya sabemos de dónde se determina. Repasamos nuestro cuadernito de Ingeniería Sanitaria 1. Las otras fórmulas son la de Harmon, que no lo vamos a utilizar, está en función de la población. La de Babbitt, en función de la población. Coeficiente de Flores en función de la población. Poppel, una tablita, en función de la población. Y este es el que nos interesa a nosotros. ¿Ya? El coeficiente de variación anual, K1, K2, K1 por K2, nos da el coeficiente M de punta. ¿Ya? Entonces, no vamos a utilizar las anteriores. Sacan valores muy disparados que no se adecúan a la realidad de Bolivia y no está comprobado tampoco. Esta es la que utilizamos para el agua potable en Bolivia y esta es la que vamos a utilizar para el alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque nuestro mismo sistema de agua potable
genera el agua residual, ¿no? En un porcentaje de más o menos 80%. Para el K2 tienes esa tablita, para el K1 no hay tablita. El concepto es que el K1 que varía entre 1.2 y 1.5, 1.5 para poblaciones pequeñas, 1.2 para poblaciones grandes y valores intermedios para poblaciones intermedias. Siempre va a haber diferencia entre lo que haga un consultor y otro consultor, entre lo que decida un ingeniero y otro ingeniero. Ya por eso siempre es bueno, voy a adoptar un valor de K1 de 1.2 por este motivo, escribir ahí una o dos líneas para que todo quede bien claro. ¿Ya? Entonces K1 y K2 ya lo han avanzado en Ingeniería Sanitaria 1, repasar esos conceptos nada más. Para diseñar las tuberías de la red de alcantarillado sanitario, necesitas calcular el caudal máximo horario doméstico o el caudal punta, que también se llama, ¿ya? Donde multiplicas este coeficiente M, ¿no? El K1 por el K2, multiplicado por el caudal medio, que ya habíamos calculado anteriormente. Y tienes el caudal punta. A este caudal punta para el dimensionamiento de la red de tuberías, la tienes que sumar también, no nos olvidemos esto, el de la infiltración y el de las conexiones cerradas, ¿no? De la infiltración y de las conexiones cerradas. Ahí tiene la formulita, ¿no? El caudal de punta o caudal máximo horario, más el de infiltración, más el caudal de conexiones cerradas. Ya tendrías el caudal total de diseño. Ahora, si en la población existen instituciones, en algunas hay muchas, en algunas hay pocas y en otras no hay nada también. Hay de todo, ¿no? Pero si existiesen instituciones como escuelas, oficinas de la alcaldía, alguna fábrica que genere agua residual doméstica, que no sea industrial, y si es industrial tiene que hacer su propio pretratamiento, hemos dicho, ¿no? Si hay esos tipos de instituciones, entonces se debe determinar ese caudal de instituciones, tal cual lo han aprendido en Ingeniería Sanitaria 1, ¿ya? En algunos casos es ínfimo, casi nada. En otros sí es importantísimo, ¿ya? Entonces, ese caudal de instituciones lo sumas aquí al caudal total para el diseño de tu red de alcantarillado sanitario. También influye en el caudal de la planta de tratamiento. Entonces, este caudal de las instituciones también tienes que sumarle a tu caudal medio para el dimensionamiento de la planta de tratamiento, ¿no? Este caudal medio, ¿no? Este lo sumas para la planta de tratamiento y este también lo sumas infiltración y erradas. Infiltración y erradas influye en los dos caudales, en el medio y en el caudal máximo horario, ¿no? Las conexiones, los caudales de instituciones también influye a los dos caudales, ¿ya? Pero lo sumas una sola vez, ¿no? No dos veces. Ahí está. Entonces ya tenemos con eso el procedimiento para calcular caudales, ¿ya? Todos hemos avanzado en Ingeniería Sanitaria 1, la mayoría espero que lo haya aprobado. Entonces ya estamos en condiciones de poder hacer un pequeño calculito, ¿ya? Un pequeño calculito que lo vas a hacer para la próxima clase, ¿ya? Que lo vas a hacer para la próxima clase. Entonces, aquí voy a dar los datos, voy a ir cambiando algunos datos, ¿ya? Entonces digo, nuestra tarea va a ser calcular los caudales de diseño, ¿ya? No vamos a calcular situación actual, va a ser algo más simple. Para 20 años vamos a calcular. Para 20 años, ¿ya?
El lugar, esto era tarea del año pasado, ahora vamos a dar esta tarea, anótense. Este va a ser para esta población. Población en Santa Cruz va a ser esto ya, la población de esta ciudad. No sé si es ciudad o mini ciudad, no sé, Guarnes se llama, en el departamento de Santa Cruz. Ahí está, Santa Cruz. Santa Cruz. El rojo no combina con... Que se note más, que se note más. Eso podría ser, ¿ya? Ahí está la población para la que tenemos que calcular. Ya le he dado el periodo de diseño. Entonces, en Warnes, lo que tienes que investigar es en el internet, en la plataforma del Cenami, cuánto es su población actual y la proyectas a 20 años. ¿Ya? Warnes está ubicado en Santa Cruz, entonces ya nos damos idea que el clima es cálido, entonces de ahí sacas la dotación inicial, ¿no? Y calculas la dotación futura, vas a colocar que es un mejoramiento, ¿ya? Es un mejoramiento, entonces nuestro coeficiente de variación anual de la dotación va a ser el mínimo, el de 0,5%. ¿Sí? Para estimar la infiltración, la longitud de tuberías, anoten ese dato. Sí, te voy a colocar mejor. 5.000 metros de tubería. ¿Ya? Esto se sabe después de diseñar, ¿no? O después de verificar. 5.000 metros de tubería. Entonces ya tenemos para la infiltración, tenemos que es junta de anillo de goma, nivel freático alto, está muy bien. Para las conexiones cerradas vamos a utilizar 10%. 10%. K1 vamos a utilizar 1.3%. Importantísimo, K1. 1.3, no, solo 1.3, no tiene unidades. El K2 la sacan de la tablita. Esta tablita, ¿no? Creo que es una tablita. Para el K2. Aquí está, ¿no? Aquí está, de esta tablita. A esta tablita vamos a entrar con la población futura. ¿Ya? Es un valor pico, un valor máximo, entonces con la población futura vamos a entrar para estar bien del lado de la seguridad. ¿Y qué más? Ya está, solo sería eso, y además van a considerar, para ir recordando, seguro que hay muchas instituciones, no vamos a poder averiguarlo, no vivimos ahí, también va a ser muy trabajoso investigar eso. Vamos a modo de ejercicio, vamos a calcular para un internado, ¿ya? Donde hay personal y estudiantes que viven ahí, que estudian y viven ahí, 10 en personal, 500 estudiantes permanentes ahí, ¿no? Y sacamos su caudal. Entonces ya tienes los datos para calcular el caudal medio, tienes los datos para calcular el caudal por infiltración, tienes para conexiones cerradas, tienes para el caudal punta, para el coeficiente M, que es la multiplicación de K1 por K2, ya tienes esos datos. Y ya está, ¿no? Un calculito rápido que lo vas a poder hacer. Consultas. Inge, disculpe, para el K2, ¿lo interpolamos o es un número más crítico? Interpolamos, estamos en la era informática, ya tienes que hacerte un programita, ¿no? Con esto que ya está todo en un programita, y tú le colocas tu población futura y automáticamente que te calcule K2. Eso es un trabajo que todos tienen que hacer, cosa que en 5 segundos tengas el resultado.
¿Ya? Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Y Sí, diga. qué método utiliza para calcular población futura? De acuerdo a lo que explicaba, ¿no? Volvemos, recapitulamos atrás, ahí está. Aquí está. Primero calculamos por los tres métodos que ya había indicado, aritmético, geométrico y exponencial. Con un valor medio de esos tres, veo más o menos en qué rango estoy. De acuerdo a esos rangos, entro a esta tablita, todos son para nosotros X aquí. No hay este paréntesis 2, no hay este paréntesis 1, porque no tenemos los datos socioeconómicos y hay que tener una experiencia técnica, ¿no? Para poder hacer ese análisis. Para nosotros todos son X. Y si me sale en este rango, entre 2000 y 10.000, aplico el promedio de las tres. Y si me sale en este rango, aplico el promedio del geométrico y el exponencial. Otra consulta. Bien, no nos olvidemos ya Y la... tengo una cosita más en la parte, en la hoja de arriba, ahí dice de la gráfica, ¿cómo sabría cuál elegir? En la hoja 5, disculpe. No te he entendido la pregunta, si me la vuelves a repetir, por favor. ¿Puedes subir a la hoja 5, por favor? Ahí dice, debe presentar un gráfico con los resultados obtenidos de los métodos. Y yo cómo sabría de que cuál estaría mejor o cuál podría usar para determinar la población futura. Nosotros vamos a calcular por los tres métodos, dije. Por No, los sí. tres métodos. Sí o sí vamos a calcular por los tres métodos, ya teniendo el resultado final de los 30 años, ¿ya? Si quieres haces la gráfica es tiempo, población, tiempo en X, población en altura, ¿ya? Pero nosotros lo que vamos a hacer es calcular por los tres métodos. Tengo los tres métodos y ya más o menos voy a tener la población futura, que la variación es mínima, siempre la exponencial te da más, geométrico un poco menos, aritmético un poco más pequeñito, no con mucha diferencia. Entonces, rápidamente aquí saco un promedio provisional de la futura, con la futura entro a esta tablita y veo en qué rango estoy. Por ahí me ha salido 3.800, ¿no? Entonces, más o menos estoy en este rango. Entonces, ahí ya sé que tengo que aplicar las X, me dice que puedo aplicar los tres métodos. Puede aplicar uno solo, o dos o tres, pero me está recomendando los tres. Como todavía no tenemos la experiencia en diseño, en la experiencia en la parte socioeconómica, aplicamos las tres y sacamos el promedio. Listo, entramos aquí con el valor de población futura. Si era para 20 años, con los 20 años. Si era para 30, con los 30 años. Y por ahí te sale aquí, y por ahí te sale aquí, ¿no? Ahí está. Siempre sacamos el promedio de todos los que nos recomiendan, sin tomar en cuenta lo que dice aquí, uno ni dos. Para nosotros todas son X, aquí es X, X y aquí es X. Aquí es X y aquí es X también. Ya cuando trabajen, van a poder optar, ¿no? Por hacer otros análisis y justificar. No sé si te quedó claro o quieres que te explique de otra manera. Sí, entendí. Gracias. Y para el índice de crecimiento poblacional vamos a utilizar el Santa Cruz. Yo estimo que Guarnes ya es una población grandecita que tiene su tasa de crecimiento. Hay que entrar a la plataforma del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y seguramente te va a dar ahí. ¿Ya? Y si no hubiera, se busca la población que pertenezca al mismo municipio, ¿no? Que sea también importante, igual o más importante que la de Guarnes, que tenga su tasa de crecimiento. Y en caso que no tenga, entonces tomas la de la ciudad de Santa Cruz, ¿no?
Pero estimo que sí tiene. Ya estimo que sí tiene porque ya es una población importante. Otras consultas. Inge, buenos días, una consulta. Diga, diga. Inge, ¿será que puede dar un poquito más de tiempo para presentar la primera tarea o no es posible? No es posible. Esta tarea ponete a hacer ya nomás porque si no la próxima semana a vuelta vas a estar pidiendo más tiempito. Ok, Inge, ok. Se me cortó el ¿Ya? internet, por eso no presenté. No, hay que presentar antes del plazo, ¿no? Un día antes. Sí, si esperamos a la última hora, siempre va a pasar algo. A todos nos pasa, a todos. Un corte de luz o se acabó los megas o el wifi falló. No esperemos al último. Tratemos de presentar 12 horas antes, ya entreguemos, ¿no? Si no hemos terminado, bueno, aunque sea a medias, ¿no? La presentemos y después la completamos y siempre hay la opción de, si no está cesado la entrega, de poder cambiar, ¿no? Cambiar. ¿Ya? No esperemos al último momento. Esta tarea era facilito, no era nada complicado. Esta es más larguito, pero tiene fin de semana para hacer. Bueno, tampoco no es largo porque ya tienen ustedes sus planillitas. Entonces, sus planillitas Excel. Cambiar datos nomás, ¿no ve? Da igual, en media hora lo van a hacer. Con caratulita siempre, en PDF, y seamos puntuales, ¿no? Y que disculpe una cosita más, ¿le podemos mandar eh, del Excel, el PDF? ¿O cálculo Por manual eso, además? haces en el Excel lo imprimes en PDF o lo transformas a PDF y ya está. Ah, No ya, veo, ya. no veo la dificultad, digamos. No, claro, sino que por eso cosas pedí mano. Gracias. Inge, ¿Sí? en total serían como dos ejercicios, uno para la población de Warner que haríamos y el otro para el internado. Es un solo ejercicio, ¿ya? Es un solo ejercicio que engloba todo eso. Está la tarea. El ejercicio es determinar el caudal de diseño para la red de alcantarillado sanitario y para la planta de tratamiento de Warner. Y todos los demás son cálculos intermedios. Para llegar a ese caudal de diseño necesitas conocer población actual, calcular la población futura, necesitas dotación inicial y luego calcular la dotación futura, necesitas calcular los coeficientes, necesitas calcular el caudal del internado, que son de instituciones, y sumas todo eso y ya tienes los caudales de diseño. Es un solo ejercicio, ¿no? Pero que tiene varios cálculos intermedios. Por eso es importantísimo que ustedes preparen ya sus planillitas Excel o también utilizar un programa que existen y para que sea automático y rápido el cálculo. La parte teórica siempre va a entrar, ¿no? Hay que leer, hay que saber los conceptos, porque de lo contrario se va a introducir mal los valores, ¿no? O se van a interpretar mal los resultados y va a haber errores en el diseño. La parte teórica es fundamental, no solo conocer el concepto, sino analizar cuándo se aplica, cuándo no se aplica. Ok, Inge, gracias. ¿Alguna otra consulta? Inge, disculpe, el nivel crítico alto, esa partida exactamente hace habría que hacer ahí. Una pregunta está en la Perdón, no te he escuchado bien, así entrecortado. Si me puedes repetir la pregunta. de la tarea, ahí dice nivel práctico alto, ese aspecto, ¿cómo sería? Disculpe. El nivel freático alto. Ah, ya. Las tuberías están enterradas. A ver, aquí tenía una fotito. O no tenía una fotito. Aquí. Se cava la zanja, la tubería está enterrada. Cuando el nivel freático es alto, entonces el agua rodea la tubería.
cuando está enterrada, ¿no? Y le entra más agua. Pero cuando el nivel freático es bajo, generalmente pocas veces el agua llega a la tubería. Generalmente el agua va a ser que le entra a la tubería. El nivel freático bajo es cuando está circulando el agua de la superficie hacia abajo hasta llegar al nivel freático, ¿no? Entonces es menos propenso a que le entre agua con nivel freático bajo, pero cuando el nivel freático, esta línea de agua es alta, está empapado, rodeando a la tubería, entonces hay más probabilidad de que le entre. Tú no tienes que analizar eso, ¿no? Directamente yo ya te di el dato. Es nivel freático alto, dice. Entonces con eso entras a la tablita. A la tablita. Está en la tablita. Bueno. A esa tablita. Si es bajo, voy por esta fila. Si es alto, voy por esta otra fila. Yo estoy alto, estás en esta fila y te dije, tubería PVC con anillo de goma o junta de goma. Entonces aquí ya tienes el 0.00005 litros segundo por metro. Y como son 5.000 metros, multiplicas por los 5.000 y ya tienes el valor del caudal de infiltración. Más fácil no puede ser, esta materia es re fácil. Si integrales han podido hacer, esto es re fácil. ¿Alguna otra consulta o quedamos ahí nomás? Inge, buenos días. Inge, ¿esta clase lo va a subir al grupo, Inge? Perdón, así para podernos guiar para el ejercicio. Sí, lo voy a subir. Ah, ya, listo, Inge. Muchísimas gracias. Ya. Les recuerdo, hay una encuestita que he puesto ahí en el grupo, ya, es del ingeniero Marcos Arciénaga. Me dice que está haciendo con fines académicos, de proponer nuevos temas de actualización en hidrología. Hay una encuestita que he puesto ahí en el grupo WhatsApp. Si no lo han respondido, por favor, les pediría que le colaboren al ingeniero. Voy a colocar nuevamente el enlace, ya lo voy a actualizar. Para los que no han podido responderlo, lo respondan. Es solamente de apretar botoncitos, opciones, ya no hay que escribir nada. ¿Ya? Eso. Ahí quedaremos entonces. Nos vemos en la próxima clase y consultas referidas a la tarea por el grupo WhatsApp. ¿Listo? Inge, bueno, muy prontito. Ahí quedamos entonces. Está bien, Buen Inge. día. Buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, gracias, hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao.